¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios de Amena. Como siempre, esperamos que se encuentren bien, al igual que todos sus seres queridos, y les damos las gracias por acompañarnos. Este día, después de los primeros seminarios enfocados ya a cerdos, aves, rumiantes y hace 15 días acuacultura, pues llegamos a los seminarios o al seminario de animales de compañía. Dietas de prescripción en animales de compañía, como pueden ver en el póster de la presentación. En esta ocasión, el seminario será moderado por nuestro socio y amigo, el médico veterinario zootecnista, Armando Enríquez de la Fuente. Armando Enríquez tiene una experiencia de 28 años de haber estado trabajando en Roche y después DSM, y los últimos años de su actividad estuvo precisamente trabajando en animales de compañía, por lo que es importante su moderación ahora en este seminario. Como han visto, los seminarios de estudiantes de posgrado por invitación ya están en curso, y por si conocen a quien tenga interés, les insistimos en que los inviten a que vean la convocatoria que está publicada en la página de la Amena. Les recuerdo también que ya las presentaciones previas están disponibles en las redes sociales, y para mayor facilidad pueden entrar a ellas a través de YouTube, que pueden seguirlo a través de la página de la Amena mismo. La próxima semana tendremos el tercer seminario de estudiantes. No dejen de acompañarnos. Vamos a hablar, o van a hablar, de vitaminas y de enzimas, puntualmente de fitazas. Y dentro de 15 días tendremos un seminario de la importancia del consumo de proteína de origen animal en una dieta saludable. Sin más preámbulo, cedo el micrófono al médico veterinario Armando Enríquez de la Fuente para que nos ayude con este seminario. Armando, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, en nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia en este seminario de nutrición, cuyo tema, como ya lo mencionó Jorge, es dietas de prescripción en animales de compañía. Antes de comenzar, me gustaría dar algunas indicaciones, y esto es con la finalidad de que tengamos una óptima transmisión. Ya somos todos expertos en esto del Zoom y este tipo de conversaciones, pero siempre es un desafío. Entonces, para tener una mejor transmisión, les pido, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados. Y también, en el caso de las preguntas que deseen hacer al doctor López, les pido por favor que las envíen vía chat al ingeniero Silvestre Chárraga, y estas preguntas se harán al final de la charla en la sesión de preguntas y respuestas. Con el tiempo, las mascotas se han convertido en miembros de la familia, a diferencia de las aves, cerdos y rumiantes. Hoy en día se estima que en México el gasto mensual por mascota es de 4,000 pesos. Y hoy, y más acentuado con esta pandemia, los dueños de las mascotas piden más información y están cada vez más conectados. Y es ahí donde el alimento juega un papel fundamental en la salud y el bienestar de las mascotas. Para la charla de hoy tenemos al doctor Miguel Ángel López Núñez, quien es médico veterinario zootecnista de la UNAM, cuenta con una maestría en el Tecnológico de Monterrey y actualmente se encuentra en el proceso de certificación del proceso CAN, Companion Animal Nutrition, de la Universidad de Illinois. Miguel Ángel cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo de nuevos productos. Durante 13 años, él trabajó en Nestlé Purina en diferentes posiciones del Departamento de Investigación y Desarrollo, tanto en México como en Estados Unidos. Fue socio fundador de la empresa Comseca, fabricante y comercializadora de alimento para mascotas, del cual fue responsable técnico durante 9 años. Actualmente es asesor y ponente de temas técnicos para diferentes empresas de pet food en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Miguel Ángel escribe como columnista de varias publicaciones, entre ellas la revista Pet Food Latinoamérica, desde su fundación hace 3 años. Sin más, le doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel López para que nos dé una extraordinaria plática. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Jorge, Ana, Armando, por tantas
cuestiones, presentaciones, por invitarme a esta presentación. Para mí es un honor y un gusto, como ya lo había escrito y lo había dicho, el poder presentar ante Amena. Créanme, sobre todo a la gente joven que nos está escuchando, que Amena ha tenido esfuerzos desde hace muchísimos años. Recuerdo hace 20 y tantos años que hubo un esfuerzo muy fuerte para empezar a hacer el grupo de nutriólogos de mascotas, y en alguno de sus congresos bienales empezamos a trabajar en grupo y a presentar, a hacer presentaciones, pero en realidad no habíamos tenido esa suerte de tener más gente alrededor de nosotros. Y créanme que es un trabajo muy apasionante. Los mismos 30 años que tengo de experiencia trabajando son los mismos que he trabajado con Armando Enríquez, que hemos trabajado de la mano y hemos visto cómo esto ha ido evolucionando. Y lejos de ser algo que de repente lo quieran ver como diferente, y yo quisiera presentar en esta ponencia cuáles son los encuentros, los puntos de encuentro, los puntos interesantes del desarrollo de las dietas de alimentos de mascota, y nos vamos a brincar, vamos a estar trabajando o platicándoles acerca de estos desarrollos, de estas diferencias, pero de estas cuestiones también importantes que tomamos en cuenta en los desarrollos. Y vamos a brincar a ver un par de ejemplos muy interesantes, lo considero así yo, de dietas de prescripción en animales de compañía, y todo el campo que hay para que ustedes, señores nutriólogos, puedan trabajar y desarrollarse en esta área. Listo, entonces tenemos estos dos individuos. Nos preocupa tener una nutrición óptima, obviamente, de ellos. Y obviamente nos preocupa que sean sanos y que crezcan bien. Y nos preocupa que tengan una buena calidad de vida. Y nos preocupa que crezcan. La gran diferencia que vamos a empezar a tener es que, pues obviamente, nuestra mascota queremos que tenga un cierto mantenimiento por una cierta cantidad de años y que tenga una edad esperada de vida pues mucho mayor que la que podemos tener en un animal de producción. Un animal de producción, pues finalmente es para lo que lo queremos, que es para que en este caso nos produzca carne y maximicemos los nutrientes. Pero del lado izquierdo tenemos a este perrito, que obviamente va a pasar a ser un perro adulto y después va a pasar a ser un perro senil, y vamos a empezar a tener las mismas oportunidades que tenemos más o menos como con los humanos. Es decir, empezamos a ganar peso, a tener enfermedades crónicas, a tener cierto tipo de afecciones que la nutrición está ahí para ayudarnos de que tengamos una vida mucho más larga, una mejor calidad de vida. Bien, ¿cómo seleccionamos el alimento tanto de un lado como del otro? Bien, pues por un lado, obviamente nos vamos a desempeño. ¿Y a qué me refiero a desempeño? Pues ahorita vamos a ver algunos parámetros, pero yo no los manejo tan bien como ustedes. Es desempeño para producción de alimento. Y del otro lado, la parte de desempeño se nos viene empezando incluso a confundir y a complicar, porque podemos tener el mejor alimento, y si este alimento está empacado en una bolsa que no tiene una buena imagen, no vamos a poder tener esa venta y ese clic con el comprador, que no con el consumidor, y no vamos a poder tener esa venta y ese consumo de alimento. Entonces tenemos que tener una comunicación de imagen, de textos, pero ya específicamente a lo que nos importa a nosotros nutriólogos, también tenemos que tener una apariencia del producto. Sí, señores, una apariencia del producto. Es decir, yo cuando estaba trabajando en el departamento de nutrición formulando para especies productivas, si a veces teníamos, obviamente formulamos costo mínimo, si tú tienes disponibilidad de alfalfa, el alimento sale verde; si tienes disponibilidad de gluten, el alimento sale amarillo; si tú tienes sorgo, sale más grisecito; si tú tienes maíz, sale más amarillo; si es maíz blanco, más blanco. No importa tanto la apariencia del producto, pero imagínense en mascotas, si la señora ve que el alimento cambia de imagen, pues entonces nos deja de comprar y perdemos un cliente. Entonces, ahí, además de la nutrición, tenemos que preocuparnos por la apariencia del producto. Y bueno, ¿qué es desempeño? Al final del día, del lado derecho, pues tenemos muchísimos datos que ustedes obviamente conocen.
ganancias diarias de peso, eficiencia alimentaria, litros producidos de leche, porcentaje de grasa de leche. ¿Cómo medimos el desempeño en un alimento de mascotas? Bueno, estos son los principales baluartes, las principales medidas en el desempeño de un alimento de mascotas. Lo primero es, bueno, no sé si sea lo primero, pero algo muy importante es la consistencia de las heces. Obviamente, si un perro está en un rancho o en una finca, pues no hay tanto problema, va al baño donde le da la gana y se acabó y nadie lo tiene que limpiar. Pero obviamente si este perro pertenece a una casa y más ahora que estamos todos encerrados, pues tenemos que esperar que la consistencia de las heces se afirme y no tenga mucho olor para poderlas manejar. También obviamente la digestibilidad, esperamos que el alimento sea un alimento digestible, es decir, que el alimento que consuma el perrito o el gato se quede dentro del organismo y no lo saque en forma de heces. Obviamente podemos tener un muy buen alimento, pero si ese alimento no tiene una buena palatabilidad, es decir, un buen sabor, una buena aceptación, pues entonces no vamos a poder tener éxito con nuestro alimento, no nos vuelven a comprar ese alimento y se acabó. Y obviamente ya a mediano plazo es el estado general de la mascota. Que si le brilla el pelo, si le brillan los ojos, si está en una actitud buena, no que esté acostado todo el tiempo, etcétera, que el pelo le brille, que no lo tenga hirsuto, etcétera, ya son otro tipo de atributos que a mediano plazo se pueden ver con la mascota. Bien, hay muchas diferencias además del desempeño, el procesamiento. Ustedes tienen ahí un checker muy bien hecho, muy bien peletizado, que obviamente hay una gran diferencia con el procesamiento que tenemos en el alimento de mascotas. El alimento de mascotas se parece mucho al alimento de acuicultura, en el cual tenemos que tener un tamaño de partículas de molienda muy fino, mucho más fino que el que utilizamos en un peletizado. ¿Por qué? Porque queremos tener una mejor cocción de las materias primas y a su vez darles un mejor tratamiento, un mayor tratamiento térmico, y tanto térmico como de presión, para poder tener una mejor cocción. Nosotros queremos tener una galleta, un pan, una bolita, una croqueta finalmente, que tenga una muy buena textura, en la cual haya sido muy bien cocinada, tanto los almidones como los demás elementos nutricionales, para que pueda ser bien aceptada y bien digerida por nuestra mascota. Bien, yéndonos muy general, y aquí no nos vamos a detener mucho, finalmente es hablar un poquito sobre la anatomía, fisiología del aparato digestivo del perro. Pues el perro es considerado como un omnívoro, prácticamente tiene un estómago sencillo y el tamaño de su intestino es alrededor de 5 veces más o menos el tamaño de su organismo. Tiene un ciego muy pequeño y tiene una capacidad de fermentación muy pequeña a nivel de colon. El gato no difiere mucho del perro. Fíjense, tiene 70% de capacidad digestiva, el intestino es un poco más pequeño, 4 veces el tamaño del organismo, y también tiene un ciego pequeño, tiene un poco más de capacidad fermentativa a nivel colon. Pero en realidad los dos se parecen mucho a nivel de anatomía y fisiología. Pero de repente ya vamos a empezar con las oportunidades o los cambios o las diferencias. Tenemos una población donde un perro adulto puede pesar 1,5 kilos o 2, un perro adulto puede llegar a pesar 70 kilos. Entonces, fíjense que algo bien curioso, las razas pequeñas, en este caso, el peso de su tracto digestivo representa hasta el 7% del peso total del organismo. A medida que los perros o las razas de perros van creciendo, su peso del tracto digestivo va disminuyendo, cayendo casi hasta un 3%, siendo menos de la mitad. Entonces, vamos a ver diferencias en el mismo alimento que nosotros le damos a una raza pequeña, va a tener un desempeño diferente al alimento que le estemos dando a una raza grande. Otra cosa que también aquí hay un estudio bien interesante donde ustedes pueden ver la humedad en las heces.
Por ejemplo, un French Poodle miniatura tiene alrededor de 60-65% de humedad en las heces, mientras que ustedes pueden ver un gran danés llega a tener prácticamente 75% de humedad en las heces. Es decir, una vez más, la relación del tamaño, el tamaño y el peso del perro va a tener una relación directa con el porcentaje de humedad de las heces. Entonces, hay una diferencia entre hay muchas diferencias entre las razas grandes y las razas pequeñas. Podemos ver en conclusión que las razas grandes tienen una mayor osmolaridad en el bolo fecal, tienen una mayor fermentación microbiana en el intestino y también tienen una mayor permeabilidad en la mucosa intestinal. Por eso es la razón de que tenemos heces más húmedas en razas de tamaño gigante que en razas pequeñas. Estas son tablas reales que se utilizan por diferentes empresas, ahí vienen las referencias, en las cuales calificamos nosotros, o calificamos la industria, la calidad de las heces. Obviamente, y es muy importante, siempre tratar de estandarizar esas calificaciones, como pues tenemos perros adultos con obviamente un programa de vacunación, desparasitación, en las mismas condiciones físicas, con dentición adecuada, y cuando estandarizamos la colonia, obviamente lo único que no está estandarizado es el tamaño de las razas, podemos tener calificaciones ya de las heces. Obviamente, a mayor formación de las heces es una calificación mayor, y a menor formación es una calificación menor, que insisto, sí tiene que ver con el tamaño también de la raza de los perros, no nada más con la dieta. Bien, nuestra manera de calcular digestibilidad de repente puede ser muy compleja. Es decir, si nosotros tenemos animales que queremos ponerles una cánula, como aquí, pues es complicado por todas la cuestión de la sociedad, es decir, si esto se hace público, pues cierran el laboratorio, se arman unos escándalos tremendos. O sea, no es tan fácil tener en laboratorios perros canulados, perros en jaulas metabólicas para poder hacer estudios de digestibilidad. En realidad, nosotros de manera normal hacemos pruebas de digestibilidad en vivo, donde medimos energía digestible, es decir, simplemente recolectamos las heces, no recolectamos la orina. Obviamente vamos a tener a los perros en confinamiento, pero es en un confinamiento donde van a tener sombra, van a tener sol, van a poder comer, moverse pues, y obviamente se tiene que recolectar todas las heces para poder medir la energía de esas heces. El problema con medir la digestibilidad de esa manera es que, y seguramente ustedes ya lo saben, es que al final del día estamos sobreestimando esa digestibilidad proteínica. ¿A qué me refiero? Que al final de cuentas, cuando se está recolectando las heces ya del medio ambiente, pues ya traen un proceso fermentativo. Dos, también vienen restos o remanentes de células del intestino del perro, de mismas bacterias, de la población bacteriana del perro, en fin. Al final del día no estamos teniendo un valor adecuado. El valor total y enteramente certero tendría que ser tomado con perros canulados, lo cual, repito, no es una práctica común en la investigación de mascotas. Entonces, una vez más, volvemos a esta población totalmente abierta, gigantemente variada. Entonces, ¿cómo calculo los requerimientos energéticos de mis perros? Pues tengo que utilizar ecuaciones para poder calcular el peso metabólico de estos animales. Algo muy curioso, un perrito de raza pequeña, por kilo de perro requiere más energía que un perro de raza gigante. Pero obviamente es contundente el peso que tiene mayor el perro de raza gigante, por lo tanto obviamente va a requerir más calorías. Pero por kilo de peso, los perritos pequeños requieren más calorías. Entonces tenemos ecuaciones determinadas por NRC o por varios autores, tanto para perros como para gatos,
para calcular el peso metabólico de los individuos y por lo tanto para calcular los requerimientos energéticos. ¿Por qué me estoy yendo? Van a decir, oye, ¿por qué estás hablando tan básico si íbamos a hablar de dietas de prescripción? Porque esto tiene una importancia tremenda, tremenda en la nutrición de mascotas. Y quiero aquí hacer detenerme y hacer un breve alto. Ustedes en nutrición de alimentos de animales de producción, obviamente establecen un plan de alimentación, el cual se lo ofrecen al ganadero, se lo ofrecen al dueño de los animales, y ellos puntualmente lo siguen, porque finalmente ellos están, al igual que los dueños de las mascotas, invirtiendo su dinero. La gran diferencia es que en mascotas empiezan a pedir más alimento, los dueños a darles más. Entonces, mientras que en lo que es el dueño de una granja, él quiere maximizar sus costos y va a seguir puntualmente ese procedimiento y ese plan de alimentación. Entonces va a tener resultados óptimos. Acá el problema es que te estamos metiendo ya la mano con la gente, los dueños de las mascotas que están involucrados con dichas mascotas. Entonces, unos datos curiosos nada más. Nosotros basamos, que es otra medida de desempeño, la palatabilidad, porque como les decía, de nada me sirve que yo tenga un alimento altamente digestible, altamente nutritivo, si no tiene palatabilidad, si no se lo come. Esto es como un alimento de bebés, que la señora tiene que convencerse en comprar primero la compota o el cereal, por la imagen, por la comunicación que tenga el empaque, y luego se le ofrece al bebé a ver si el bebé pone una buena cara, una mala cara, y después al final también tiene que cambiar el pañal y ver si el pañal funciona, no el pañal, si el alimento funcionó o no funcionó. En este caso, mucho de nuestro trabajo está basado en que tanto perros como gatos tienen una participación altísima en la aceptación por parte del aroma, por parte del olfato. Es decir, si los perros hablaran, dirían, oye, te olió bien el producto, más que te gustó bien el producto, te gustó, te supo rico. Nosotros nada más como humanos tenemos cerca de 2 centímetros cúbicos de superficie de mucosa olfativa. El gato tiene 10 veces más, es decir, 20 centímetros cúbicos, y el perro llega a tener hasta 100 veces más mucosa olfativa. Es por eso que se utiliza perros rescatistas para rescatar personas que están 3 metros enterradas bajo tierra o para detectar droga en un aeropuerto. Nosotros tenemos nada más entre 5 y 20 millones de células olfativas, el gato 60 y el gato, una vez más, y el perro hasta 220 millones. Entonces, nuestro trabajo es desarrollar alimento cuyo aroma sea atractivo para las mascotas, no para el dueño. E insisto y subrayo, al final del día, el dueño, al estar involucrado con la mascota, no siempre va a seguir al pie de la letra las instrucciones de alimentación, las sugerencias de alimentación que le damos nosotros como fabricante, como nutriólogos, o que le puede dar incluso el médico veterinario, que es quien lo acompaña en toda la historia de su mascota, sino simplemente le gana el antojo, le gana el cariño, le gana el arrepentimiento, lo que ustedes quieran, le gana el sentimiento y empieza a sobrealimentar a su mascota. Entonces aquí ya viene bastante interesante la importancia de las raciones que nosotros le damos a las mascotas. Y aquí hay un estudio muy interesante que le hizo el doctor Dick Keely hace muchísimos años, en el cual se tomaron 48 labradores, perros labradores, cachorritos de camadas emparentadas, fueron puestos en grupos al azar, y de esos pares de grupos, uno de los grupos de los perros comía la ración calculada normal de acuerdo a su peso metabólico, y la pareja de este otro perro se le daba la cantidad de energía al 75%, es decir, se le restringía un 25% de esa energía. Curiosamente, eso fue de por vida. Entonces ustedes pueden ver cómo el perro de la izquierda es el perro que tenía la restricción y el perro de la derecha es el que tenía la dieta normal. Ustedes saben, los que son amantes de los perros, que los labradores tienden a tener una complexión física, si no gorda, pero sí llenita. Entonces, aunque el perro de la derecha no aparece como un perro obeso, el perro de la izquierda sí aparece como un perro que está en buena forma, tal vez un poco delgado,
Pero finalmente, bueno, el estudio aquí, la idea era comprobar si la restricción calórica causaba algún tipo de beneficio o perjuicio a los perros. El estudio se llevó de por vida hasta que todos los perros fallecieron por diferentes causas. La conclusión primordial de ese estudio fue que en esa condición corporal ideal, es decir, cuando los perros fueron restringidos con ese porcentaje de restricción, vivieron 15% más de años, tuvieron más vida. Entonces, ese es un punto. Y además la vivieron más sana. Ustedes pueden ver la raza de labradores generalmente presenta osteoartritis ya en edad avanzada, en edad senil, y esa osteoartritis se presentó en el año alrededor, en promedio, en el año 10.3 para los perros que tenían no la restricción, sino el alimento normal, y hasta dentro de 13.3 años se presentó con los perros que tuvieron la restricción. Es decir, hubo perros que vivieron 15% más y más sanos. Entonces es una conclusión interesantísima en cuanto a la parte de lo que son las instrucciones, la energía y la cantidad de alimento que se presenta hacia los animales. Vamos a la parte de que tendríamos que estar pidiéndole a nuestros dueños que tuvieran los perros un peso normal, en el cual nuestros animales tuvieran alrededor de un 20 o 24% de grasa corporal. Cuando tenemos sobrepeso, pues ya empieza a haber alrededor de un 20% de peso mayor, y hay no nada más 24% de grasa corporal, sino entre 30 y 34% de grasa corporal. Y más aún, cuando tenemos animales obesos, el peso es 20% mayor que el peso estimado, que el peso real y normal, y no nada más eso, sino tenemos arriba de 35% de grasa corporal. Ya tendríamos animales obesos, lo cual nos daría ya propensión a tener otro tipo de problemas. ¿Cómo sabemos además si nuestros perros o nuestros gatos están en buen estado físico, si no están obesos? Bueno, existen diferentes métodos, rápidamente los menciono, no todos son muy prácticos, hay medidas morfométricas de acuerdo al sexo, son estándares, también hay estándares, se califica el músculo, se miden los músculos. El DEXA es interesantísimo, que es como tomarle una copia fotostática al animal, obviamente se anestesia y nos da el porcentaje de hueso, de grasa, de tejido magro, etcétera. O sistema de impedancia bioeléctrica, que eso se utiliza mucho en humanos, en el cual también sabemos tejido muscular, tejido magro, tejido como grasa, etcétera. Y obviamente pues, nos vamos a unos más sencillos, que son el peso corporal, una fotografía y el sistema de condición corporal. El sistema de condición corporal, la mayoría de ustedes que me escuchan han llevado a su perro al veterinario y han visto este tipo de tablas en el veterinario. Este tipo de tablas, en este caso hay una escala del 1 al 9, en el cual tanto el perro como el gato se ve de manera lateral o de manera de una vista aérea para ver si el animal está o no en condición física óptima, o es necesario que haga ejercicio, o es necesario que gane un poco más de masa corporal. Hay diferentes sistemas de condición corporal, este es uno en una tabla del 9, también tenemos este otro que es en una tabla del 5, no importa cuál se utilicen, es importante utilizarlo, es importante también ver, porque existen perros que tienen muchísimo pelo, entonces saber que efectivamente se les ven las costillas, se les sienten las costillas, no se ven como barriles desde arriba, etcétera, para saber que están en su peso. El problema, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la nutrición de mascotas, pero grandísimo, es que literalmente el 40% de los perros es obeso. En Estados Unidos hay varios estudios, en algunos países, en este caso, la referencia que yo estoy poniendo es Estados Unidos, donde literalmente prácticamente el 40% de los perros son obesos. Y también hay otros estudios donde los gatos también se muestran obesos. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente el perro y el gato están a expensas del alimento que nosotros les estamos dando. Y a veces ni siquiera nosotros como industria los estamos poniendo obesos.
a veces no es nada más lo que nosotros les damos, sino las galletas, los premios, la comida de humanos que le dan extra a la alimentación que nosotros estamos proponiendo. ¿Y qué va a pasar si tenemos animales obesos? Pues tenemos problemas a tener problemas ortopédicos, sobre todo en razas grandes, la parte de displasia de cadera, problemas cardiocirculatorios. No es ninguna novedad, en humanos es exactamente lo mismo. Problemas metabólicos, ahora que estamos hablando del COVID y de la gente que tiene propensión a tener diabetes, esto es exactamente lo mismo también. Los animales que son obesos tienden a tener problemas metabólicos. Y bueno, al final del día, desde la nutrición común y corriente, nosotros como industria y como ustedes como industria de animales de producción, estamos empujando a tener un animal sano, un animal con buena calidad de vida, un animal, en este caso para nosotros, que tenga una longevidad y que presente la menor cantidad de enfermedades crónicas para que llegue a tener una vejez razonablemente buena y viva más años. Entonces, ¿cómo podemos dividir las dietas? Tenemos dietas generales, dietas de mantenimiento. Aquí también seguramente ustedes que trabajan mucho con NAFCO, NRC, etcétera, mantenimiento que funcionan de acuerdo a los niveles de energía y de nutrición y de nutrientes, únicamente para animales adultos. No hay mayor ciencia, gracia, etcétera, simplemente para que el animal viva sano, sin ningún tipo de aditivo. Luego, bueno, ya vienen dietas que obviamente las podemos encontrar en el supermercado o en los distribuidores, que son de acuerdo al tamaño o a la edad del animal. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan y que pueden ver en el súper o en la internet. Cachorros, adultos, seniles. ¿Qué pasa, por decir algo, con un senil? Pues en los seniles ya empezamos nosotros a añadir aditivos. Ahorita vamos a hablar de aditivos, de nutrientes, etcétera, para hacer esos ajustes, para poder llevar esa salud hacia el tipo de perro que estamos buscando o tipo de gato. Pero insisto, aquí ya es no nada más la edad del animal, también el tamaño, algo que es súper importante. Si yo alimento a un perro de raza gigante, yo quiero que crezca muy rápido ese gran danés. Primero, el primer error que estoy cometiendo es que es muy probable que yo vaya a tener un cachorrito con tendencias a obesidad. Y eso, bueno, ya hablamos de la obesidad y los problemas que conllevan. Y segundo, el segundo problema que tenemos ahí también es que estos animales tienen propensión a tener problemas de articulaciones. Entonces, va a crecer muy rápido esos huesos, no van a calcificar lo bien que nosotros quisiéramos, y entonces es mucho más probable que nosotros estemos causando, estemos dando esa propensión a que tenga esa enfermedad, a que presente esos problemas, a diferencia si tuviéramos ese alimento de razas grandes y que le estuviéramos restringiendo la energía y que el animal fuera creciendo de una manera más lenta. Entonces, ya empezamos aquí a tener un poco más de diferenciación y entre las diferentes propuestas de los animales. Bien. Luego, estado fisiológico específico. Aquí, ¿qué estamos hablando? Si yo tengo un perro que está gestando o está lactando, que requiere un poco más de energía en esa etapa, o si yo tengo un perro que es un atleta y que en realidad está llevando un estrés energético bastante serio, entonces también puedo desarrollar una dieta para él en la cual voy a incrementar la energía, voy a incrementar y voy a poner algunos datos, algunos aditivos interesantes para poder tener un mejor desempeño. E incluso existen ya productos en el mercado que están siendo diseñados para razas específicas. Aquí, ¿cuál es el secreto? Bueno, si yo sé que un cierto tipo de raza de perro tiene problemas dérmicos, entonces digamos que todo mi enfoque va a ser en trabajar aditivos, vitaminas, minerales, antioxidantes,
nutrientes en general para poder cuidar esa piel y ese pelo de ese perro. O si yo sé que tiene otro tipo de problemas, pues entonces enfoco mi formulación, mi diseño de producto hacia esa raza específica. Nos vamos yendo cada vez más complejos y entonces ahora sí ya llegamos a una dieta de prescripción. Y llegamos a una dieta de prescripción en la cual nosotros podemos tener una enfermedad crónica o una enfermedad aguda, en la cual ahora sí ya el animal nos está pidiendo una dieta específica. Y peor aún, si estoy en el hospital, si tengo un animal en el hospital, pues obviamente puede haber nutrición parenteral, esto es decir, por suero, por intravenosa, pero si está comiendo el animal, pues entonces puedo utilizar dietas de prescripción. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto que llegué desde atrás es simplemente para decir, nosotros como dueños estamos de repente empujando a que pueda haber esos problemas porque no estamos alimentando responsablemente a las mascotas. Y segundo, hay atrás de un alimento de mascotas puntos muy importantes de salud, no nada más en los alimentos de prescripción que vamos a tratar ahora. E insisto, voy a poner 2 ejemplos porque son muchísimos alimentos de prescripción, pero los 2 ejemplos de cómo desarrollamos un alimento de prescripción. Para hacer un alimento de prescripción, lo primero que necesito es tener consistencia en la calidad de mis materias primas. Si yo no tengo esto, mejor no hago un alimento de prescripción. Aquí no vamos a hablar de, ya llegó el alimento, sí, vamos a hablar, va a llegar el alimento, lo mido en el MIR y veo todos los nutrientes. Perfecto, pero yo necesito que el rango sea extremadamente cerrado, porque yo necesito hacer un alimento muy consistente. No voy a cambiar esa formulación cuando yo haga ya mi diseño. Obviamente también tiene que ser muy consistente en la cocción, en la mezcla, en la molienda, en el tamaño de partícula, en la aplicación de todas las grasas y todos los aditivos, para que yo siempre tenga el mismo resultado. Y obviamente como nutriólogo tengo que trabajar prácticamente toda la ciencia que yo pueda para manejar la fisiología del animal, para que por favor ese animal se mantenga lo más contenido en la enfermedad que esté presentando. Esas dietas obviamente no pueden ser compradas ni en el supermercado, ni en el Petco, ni en la distribuidora. Tienen que ser recetadas por un médico veterinario, que además el médico veterinario se va a basar en los signos que vea del animal, los síntomas, en la historia clínica que sepa de ese animal y en algunos estudios de resultados de análisis de laboratorio clínico para poder tener un diagnóstico certero y entonces ahora sí, levantar la mano y hablarnos a nosotros los nutriólogos. ¿Dónde utilizamos dietas de prescripción? En enfermedades agudas o crónicas. Y obviamente tenemos o tiene el médico veterinario y el dueño que tener esa comunicación y control constante de la evolución, tanto buena como mala del paciente. Algo muy importante, metámonoslo en la cabeza, las dietas de prescripción no llevan medicamentos, no llevan antibióticos, no llevan desparasitantes, no. Esto es como en humanos, una vez más, que estoy enfermo y soy diabético. Ok, pues ya que triste eres diabético, entonces bueno, ¿cómo me diagnosticaste? Tomándome análisis de sangre, haciéndome pruebas, haciéndome una historia clínica, viendo mi genética, etcétera. Ya, súper, ¿qué sigue? Bueno, pues la buena noticia es que hay medicinas para controlarte el azúcar y la no tan buena noticia es que tienes que llevar una dieta. Y entonces ahí es donde, así como el humano le dan su lista de alimentos que debe comer, nosotros como nutriólogos tenemos que hacer alimentos con una lista específica, con unos niveles de nutrientes específicos para poder cumplir con los niveles nutricionales específicos de nuestro animal enfermo. Bien. El primer ejemplo que les traigo, y ni se preocupen por ver tanta enfermedad ahí, es las dietas que están diseñadas hacia un sistema, hacia un problema gastrointestinal o incluso metabólico. Problema gastrointestinal, ustedes también conocen muchos, y hasta más que yo, pero problemas como son el síndrome de intestino irritable, como una pancreatitis, como una hiperlipidemia, como un simple vómito y diarrea, donde finalmente
el individuo, ya sea la mascota, el perro o el gato, empiezan a presentar estos problemas, van al veterinario, repito, el veterinario tiene una historia clínica, qué come, cada cuándo come, qué peso tiene, análisis de sangre, endoscopías, radiografías, se puede hacer muchísimos estudios. Aquí el punto es que ya va a tener un diagnóstico definitivo de alguna de estas enfermedades y va a decir, bueno, este animal, este individuo requiere una alimentación especial. ¿Qué tan especial? Bueno, una vez más, vamos a ir un poquito acerca de los signos o síntomas que se presentan. Diarreas, vómitos, o motilidad intestinal alterada, que puede ser por que salió de un tratamiento de antibióticos o algún problema de producción de ácido clorhídrico estomacal o incluso alguna diarrea. El punto es que el individuo presenta una alteración de la población bacteriana intestinal y fue al veterinario y por cultivos, sondeos, anamnesis, historias clínicas, etcétera, se diagnostica que tiene problemas. Bien, obviamente puede ser, en este caso, también una pancreatitis exógena, no endógena. Exógena me refiero a que afecta la parte de las enzimas digestivas, la parte de la digestión del animal. Puede ser crónica, puede ser aguda. Es mucho más común ver casos agudos y hay muchos casos que ni siquiera están determinada la etiología, es decir, qué es la causa, pero simplemente está presentando la pancreatitis. Es más visto en animales obesos, obviamente a nivel de tomar sangre, presentan hiperlipidemia y también es muy común y corriente verlo en gatos que tienen intestino irritable y también que han presentado algún tipo de infecciones. Algunas razas también, todo esto ayuda muchísimo. El clínico sabe que razas como el pastor alemán, chow chow, greyhounds, presentan de alguna manera genéticamente esa pancreatitis, faltas de apetito, depresiones, heces mal formadas y obviamente, insisto, estudios de laboratorio nos confirman que puede haber un problema de páncreas. También un problema de colitis, un intestino irritable. Esos son los signos y esos son los diagnósticos y los tratamientos que utilizaría el clínico. Y entonces, pues va a utilizar una dieta. ¿Qué dieta vamos nosotros a fabricar? Tenemos que tener una dieta que tenga una alta calidad de proteína y una alta calidad de digestibilidad de dicha proteína. Cuando hablamos de dieta por eliminación o fuente única, aquí no es que la dieta vaya a tener pollo, cerdo, res, pescado, conejo, canguro, etcétera. No. Lo que queremos es darle a ese tracto gastrointestinal la menor cantidad de opciones de que le vaya a dar algún tipo de alergia o rechazo. Entonces, cuando se refiere a eliminación es que probemos con pollo, no le cayó bien, probemos con res, no le cayó bien, probemos con cerdo, le cayó bien cerdo. Entonces, es tratar de utilizar una única fuente de proteína por eliminación. Los carbohidratos igual, no es que tenga maíz, trigo, avena, cebada, etcétera, sino fuente única, primordialmente. Tratar de utilizar carbohidratos que no tengan gluten, porque el gluten pudiese ser un agente alérgeno. Y algo interesante, sobre todo en los problemas metabólicos. Y esto es muy común en humanos. Oye, ¿por qué no te comes en lugar de un arroz de sushi una avenita? ¿Por qué? Pues porque la avena, su capacidad de liberación de la glucosa, de absorción de la glucosa, es mucho más consistente y más lento que si damos un maíz o un trigo o un arroz. Maíz, trigo, arroz, ¡pum! Inmediatamente se queman esos carbohidratos y hacen ese efecto de la glucosa, mientras que en una avena es mucho más lenta absorción. Entonces, no da ese golpe tan fuerte al organismo como golpe de glucosa. Las grasas, pues obviamente tenemos que disminuir el nivel de grasa añadida, porque sabemos que ese páncreas exógeno, sus enzimas no están trabajando bien. Y también tenemos que trabajar con ácidos grasos omega 3 o incluso ácidos grasos de cadena media que funcionan súper bien, como lo que es la manteca o el aceite de coco, funciona muy bien para poderse absorber por el organismo sin que sea difícil de ser digerido.
tenemos que hacer un trabajo impecable con la fibra dietética, es decir, tenemos que tener una buena relación de fibra soluble con fibra no soluble. También se sugiere tener prebióticos y probióticos para tener un tracto gastrointestinal mucho mejor, más saludable y que pueda tener una mejor reacción. Y obviamente, al final del día, lo que queremos es tener una mejor digestibilidad en general de dicha dieta. Ese es un resumen para que de lo que platicamos, pero al final del día, insisto, aquí la idea es obviamente trabajar con la proteína, con los carbohidratos, con la fibra. En este caso también aquí estamos hablando con la parte de vitaminas, minerales, prebióticos y probióticos. Entonces lo que queremos es darle a esas mascotas una dieta que sea fácil de digerir, que tenga, que ocasione un buen movimiento peristáltico y una buena digestión, que contribuya a la calidad de las colonias bacterianas del intestino grueso, que tenga proteína de muy buena digestibilidad, carbohidratos de lenta absorción y obviamente con, idealmente, minerales orgánicos y vitaminas a un muy buen nivel. Con eso podemos nosotros cubrir, cuidar, ayudar, trabajar junto con el clínico para que los perros o los gatos puedan tener una mejor calidad de vida y puedan tener una mejor respuesta al tratamiento médico que se le esté dando desde el punto de vista clínico. El segundo ejemplo, que es una de las dietas más difíciles de formular, es el de, ya tengo, ahorita me lo voy a llevar rápido, pero es cuando hay un daño renal con un gato, y es algo que es muy común. El 33% de los gatos va a desarrollar alguna forma de enfermedad renal a lo largo de su vida. Eso es una estadística importante. Digo, obviamente ustedes y yo conocemos el papel del riñón, que tiene tanto endocrino como exócrino, es decir, que secreta hormonas y que ayuda también a absorber y a reabsorber ciertos nutrientes. Y bueno, aquí lo que tenemos, como forma endógena, filtra y reabsorbe, y como forma exógena, secreta algún tipo de hormonas. Es súper importante ese riñón porque vean toda la cantidad de elementos que va a estar eliminando, absorbiendo y reabsorbiendo. Entonces, la función endógena es importantísima y la función exógena también tiene que ver con la sangre, tiene que ver con los niveles de la presión arterial del organismo, tiene que ver con la parte de la vitamina D, es decir, huesos, y tiene que ver también con las prostaglandinas. Entonces, es súper importante tener riñones buenos. El problema con esto es que la enfermedad renal obviamente puede ser aguda y puede ser crónica, pero repetíamos, nuestros individuos, tanto perros como gatos, pues estamos esperando que vivan muchos años. Y entonces, la verdad es que ya desde los 10 años se duplica la probabilidad de que aparezcan problemas renales, tanto perros como en gatos, y que nos den cuestiones como azotemia. La azotemia no es nada más que niveles altos de urea y creatinina en la sangre. Entonces, tenemos que tener, obviamente nosotros como dueños, observancia de nuestros animales de que no tengan algún tipo de problema de salud. Algo muy, muy importante, ahorita quiero hablar de esa prueba de SDMA, porque el problema es este. Bueno, les explico de una vez. Cuando nosotros detectamos urea y creatinina alta en sangre, es porque el daño renal está alrededor del 70%. Es decir, uno puede decir, no, pues ya hace unos meses yo le tomé sangre a mi gato y no tenía problemas de urea y creatinina. Pues no, probablemente tenía 30, 40, 50 o 60% de daño renal. El momento que aparece ya a nivel laboratorio urea y creatinina alta en sangre, es que ya tiene un daño renal del 70%. Mientras que en esta prueba que estoy mencionando, desde el 30% del daño renal se puede observar ya, y entonces podemos tomar cartas en el asunto antes. Algunos de los síntomas: toma mucha agua, van mucho al baño. Se divide en 4 etapas este daño renal, obviamente de la 1 a la 4, donde 1 es el más ligero y el 4 es el más severo. Y hay mucha sintomatología no específica, como que el animal baja de peso,
no tiene hambre, está flojo, tiene vómito intermitente secundario, etcétera. Obviamente la visita al veterinario es muy importante, la revisión física, y bueno, hay muchísimas causas del daño renal, desde tumores, golpes, infecciones, problemas inmunológicos, falta de irrigación sanguínea, problemas genéticos, incluso problemas tóxicos. El punto al que voy, aquí están los 4 etapas que están, digamos, establecidas por esta Sociedad Internacional de Intereses Renales, en el cual, insisto, entre la etapa 1 y la etapa 2, que es muy difícil de ver, es muy controlable la enfermedad. Ya en la etapa 3 y la etapa 4 ya es mucho más difícil de controlar. Estas dietas están diseñadas principalmente para, obviamente, pues darse lo más pronto que se pueda. Y obviamente, ¿quién nos va a decir si está en la etapa 1, 2, 3 o 4? Insisto, el médico veterinario junto con los análisis de laboratorio. Entonces, queremos detectarlo desde la etapa 2 para poder evitar los problemas. ¿Qué hace la proteína? Hay algo interesantísimo aquí. Por muchísimos años decíamos, no, es que la proteína es malísima en un animal que tiene problemas renales. Es decir, la proteína va a causar problemas en el riñón del animal y va a evitar que se pueda filtrar bien esa orina. Entonces, muchas de las tendencias eran a bajar los niveles de proteína. Desgraciadamente, si se hace eso, el animal empieza a estar emaciado, es decir, empieza a perder condición corporal y empieza a tener ya un desgaste interesante. Entonces, si nosotros, bueno, se han hecho estudios en ratas, se han hecho estudios en perros, se han hecho estudios en gatos, y al final de cuentas se ha demostrado que un nivel razonablemente bueno de proteína, ahorita vamos a hablar un poco de eso, ayuda a que haya un mejor fluido sanguíneo a nivel renal y una mejor tasa de filtrado glomerular. Es decir, de que haya un mejor funcionamiento renal. Es decir, tener un nivel de proteína adecuado. Tenemos problemas serios con el fósforo. ¿Por qué? Porque cuando el riñón, el glomérulo, no empieza a trabajar bien, el nivel de fósforo en sangre empieza a aumentar. El organismo no puede eliminar ese fósforo y entonces el fósforo empieza a aumentar dentro del organismo. Y ese nivel alto de fósforo hace que aumente la producción de calcitriol en el riñón. ¿Y qué hace ese alto nivel baja el nivel de calcitriol? Y cuando baja el nivel de calcitriol, baja el nivel de degradación de paratormona. ¿Y qué sucede si baja ese nivel de degradación de paratormona? Pues al haber ese problema, el organismo empieza a reaccionar y empieza a decir, ups, necesito desmineralizar huesos, necesito sacar del organismo, de los huesos, sacar minerales. Entonces empieza a haber debilidad ósea, empieza a haber fracturas, empieza a haber, incluso se empiezan a hacer cristalitos que se empiezan a depositar en el riñón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el mismo organismo está consumiendo, digamos, los minerales de los huesos y esos minerales están causando piedras o cristales dentro del organismo y además está lleno de fósforo el organismo. Bien, en cuanto a los lípidos, sucede que un animal que tiene problemas renales tiene tendencia a tener colesterol y triglicéridos altos, por lo tanto, eso también va a causar que aumente la presión intrarrenal, va a aumentar el estrés al trabajo de los glomérulos y obviamente va a haber problemas en el filtrado glomerular, por eso tenemos que trabajar mucho también nuestras formulaciones en cuestiones de ácidos grasos omegas. Ya casi termino. En el sodio también hay una gran discusión. Algunos autores dicen que se disminuye el sodio. El problema con disminuir el sodio en la dieta es que de por sí el animal ha eliminado o elimina el problema, o ver si el animal tiene problemas renales, empieza a eliminar un poco más de sodio y entonces cuando el organismo detecta que el sodio bajó a nivel sistémico, el riñón dice, ups, secreto, produzco más angiotensina, ¿para qué? Para aumentar la presión arterial.
y ya habíamos comentado por otro lado que había aumento de presión arterial. Entonces, eso puede causar un problema serio de presión arterial. Entonces, lejos de bajar el sodio, tampoco es que pongamos más de sodio, simplemente es seguir las reglas del sodio mínimo que debe de tener el alimento. Y entonces, al final del caso, también se causa una acidez metabólica en el 80% de este caso de los gatos. ¿Qué sucede? Pues baja la excreción de ácidos, entonces se causa esa acidez metabólica, por lo tanto, aumenta el daño renal y aumenta obviamente la urea en sangre. Al aumentar la urea en sangre, pues se aumenta la generación de amonio, de amoníaco tubular, y aumenta la excreción de potasio. Es decir, el organismo empieza a perder potasio por el riñón, por esa acidez metabólica. Entonces tampoco hay un secreto. Ahorita que veamos qué dieta hay que hacer, hay que tratar de contrarrestar esa acidez metabólica y hay que meter niveles de potasio mayores. Bien, ¿qué vamos a hacer con la dieta? Normalizar los niveles de urea principalmente. Es decir, vamos a moderar el uso de la proteína y vamos a irnos con el clínico para saber que hay buenos niveles de urea en la sangre. Entonces, no nos podemos ir al lado izquierdo con menos proteína porque vamos a no cumplir con los requerimientos mínimos de mantenimiento del animal. Tampoco nos podemos ir a la derecha porque demasiada proteína va a aumentar los niveles de urea en sangre, los catabolitos de la proteína. Es decir, queremos mantener un nivel de balance de nitrógeno adecuado en el organismo y tampoco podemos irnos del lado izquierdo porque un gato no te va a comer esa dieta, no se la va a querer comer porque va a tener muy baja proteína. ¿Qué más vamos a ver? Pues bueno, obviamente tiene que venir proteínas de alta digestibilidad y de muy alto valor biológico, como lo que es el plasma, el huevo, etcétera, que están mencionados. En cuanto a grasas, debemos incluir primordialmente grasas no saturadas, que son de una mejor digestibilidad, cuidar nuestro radio de omega 6, omega 3, el omega 3 que también nos va a ayudar muchísimo a la parte de circulación, a la parte de vasos sanguíneos. Tenemos que trabajar con el omega 3. Recuerde, el organismo se llena de fósforo. Entonces, una de las reglas principales en una dieta de prescripción renal es bajar la inclusión de fósforo. Y obviamente, pues no hay secreto. Todas las proteínas de origen animal son relativamente altas en fósforo. Entonces hay que cuidar eso. Hay que cuidar la inclusión de proteínas de origen animal. Y también tenemos que ver o quisiéramos poner, si es posible, secuestrantes de fósforo como el hidróxido de aluminio. Y obviamente también, fisiológicamente, si ponemos más calcio, lo sabemos, al haber retención de calcio, hay eliminación del fósforo de una manera u otra. Está muy bonito también, la parte de la fibra. Si nosotros usamos fibra fermentable como prebiótico, aquí está muy complejo el dibujito, nada más quiero que tomemos en cuenta esa fibra fermentable. Obviamente esos prebióticos van a ayudar a que la población bacteriana a nivel intestinal aumente. Al aumentar la proteína bacteriana a nivel intestinal, lo que va a hacer también es que va a consumir productos nitrogenados, o sea, nos va a ayudar a consumir esa urea para incluirla en proteínas bacterianas. Es decir, es una fuente de nosotros criar nuestras propias bacterias o las propias bacterias del animal para que autoconsuman y nos ayuden a disminuir esos catabolitos de la proteína. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al rato esas proteínas se van a eliminar por heces, pero es un apoyo para que bajemos los catabolitos de las proteínas. En fin, hay que tomar en cuenta, como ya les dije, el sodio niveles normales, el potasio niveles altos, dar un mayor nivel de vitaminas hidrosolubles, si es posible dar bicarbonato para ayudar a bajar esa acidosis metabólica y también dar una buena carga de antioxidantes en la dieta. En fin, podríamos pasarnos semanas hablando de dietas de prescripción que hay en el mercado, como son las cardíacas, las dérmicas, alérgicas, que son para cáncer, salud dental, disfunción cognitiva, urolitos, salud articular, etcétera. Yo quise presentarles estos dos casos. Lo que les quiero decir es que al final del día, esto es muy apasionante,
hay mucha información, tanto fisiológica como nutricional, como de patología, de laboratorio clínico. En lo que es hacer dietas de prescripción, pues digamos que es un trabajo muy emocionante dentro de la nutrición de las pequeñas especies. Y dejo a Armando con la palabra. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues un tema bastante amplio y pues lo lograste en el menor tiempo posible. Ahora pues tenemos algunas preguntas para ti. Les recuerdo que si tienen todavía más preguntas, enviarlas al ingeniero Silvestre Chárraga. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas, bueno, aquí Miguel, estas se las haremos llegar por correo y ahí serán respondidas. Entonces, bueno, ahí te va una primera pregunta. Aquí tenemos, hablando de palatabilidad, Miguel, ¿el perro tiene preferencia hacia algún sabor en particular? ¿Qué aceptación tiene hacia los sabores dulces? Bueno, buena pregunta. Mira, tanto perro como gato generalmente tienen preferencias hacia sabores cárnicos. Y hablo de sabores, digamos, la cuestión de, como decíamos, de los aromas. Mucho de la tecnología de sabores incluye la hidrólisis de proteínas de origen animal. Es decir, se toman hígados, se toman intestinos, se les ataca con enzimas proteolíticas como papaína o alcalasa, se controla el pH, y esas proteínas empiezan a romper y empiezan a liberar aminoácidos que al final de cuentas, y sobre todo sulfurados, azufrados, así, esos aminoácidos lo que hacen es que causan esa atracción del animal hacia esos hidrolizados. Si los perros tienen gustos sobre el azúcar, los gatos no. Es más, algunos alimentos de la prehistoria que nos tocaron a Armando y a mí, utilizábamos azúcar glass para los cachorros, en los cuales se les ponía azúcar y es agradable para los perros. Curiosamente los gatos no, ni el azúcar ni la sal, solamente, bueno, obviamente cárnicos y también ácidos. Correcto. Una pregunta que tenemos aquí. Acorde a la recomendación de una nutrición integral, ¿recomienda el suministro de premios? De ser así, ¿qué tipo de premios son los ideales y con qué frecuencia racionarlos? Bien, hay una regla, una máxima, una sugerencia en la industria de alimentos de mascotas, en las cuales se recomienda que no se dé más del 10% de las calorías que requiere el animal por día en premios. Literalmente es como una regla así establecida. Obviamente hay premios semihúmedos, horneados, secos, suaves, duros, etcétera. Obviamente pues también hay otro tipo de atributos. Los premios que son duros ayudan a la limpieza de la placa bacteriana. Cada vez hay más conciencia de la industria y la mayoría de los premios no nada más representan palatabilidad, sino también traen algún tipo de aditivo que ayuda a salud digestiva, mayor cantidad de antioxidantes, algún otro tipo de atributo nutricional que los pueda ayudar. Pero la respuesta es relativamente un 10%, o sea, no por pieza, sino por cálculo calórico. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, mira. ¿Qué parámetros de proceso se deben evaluar en las dietas de prescripción? Híjole, muy bien. Pues es que las dietas de prescripción es, insisto, es así como, y por eso cogí ese tema para Mena, porque es como que la cereza del pastel. O sea, es impresionante y bueno, ustedes lo pueden ver, ahora sí que la audiencia, hay empresas que han hecho dietas de prescripción, la mayoría son importados, pero sí, desde la materia prima, que ya medio hablamos de eso, en la parte del proceso, obviamente, pues tiene que haber un rango muy cerrado en la parte de densidad, de humedad, de actividad de agua, determinar súper bien la parte de la gelatinización de almidones y pues prácticamente la seguridad alimentaria, la adición de
conservadores primordialmente naturales, pero que sí que el alimento tenga esa promesa que estamos dando de vida en aquel y ese cierre de nutrientes. O sea, por decir algo, esta dieta que estábamos hablando de gatos, la parte de perseguir el fósforo, el potasio, perseguir el magnesio, tenemos que perseguir muchísimos nutrientes desde formulación y obviamente tener súper estricta nuestra parte de mezclado, caracterización de ingredientes, mezclado y la parte de ¿cómo se llama? De bacheo, es decir, que sea muy exacta. Son lotes muy pequeños, son lotes muy cuidados y tenemos que ser súper consistentes porque finalmente sí son dietas que pueden ayudar o perjudicar al animal de acuerdo si están bien o mal hechas. Perfecto. Creo que todavía tenemos tiempo para algunas preguntas más. Nos comenta que no recomienda el arroz en dietas de prescripción. Sin embargo, en diversos alimentos dirigidos a hipersensibilidad alimentaria, recomiendan el arroz como un proveedor de carbohidratos de alta digestibilidad. Sí, en cuanto a, perdón, ya le pegué que editarlo. En cuanto a la digestibilidad, efectivamente, si tú pones arroz o maíz, el arroz es un ingrediente, es un grupo de almidones que tienen una mayor absorción o digestibilidad sobre el maíz. Eso es en cuanto a digestibilidad. Al final del día depende de la dieta de prescripción. Yo al ejemplo que me estaba refiriendo específicamente era a la dieta digestiva metabólica, es decir, si tú tienes un animal que tiene tendencia o problemas diabéticos, no recomendamos el arroz, recomendamos otro carbohidrato que tenga, insisto, una absorción diferente al arroz o al maíz. En cuanto, sí, a otro tipo de dietas, sí puede ser considerado. O sea, por eso es que también es importante tomar en cuenta para quién va a ser diseñada esa dieta. ¿Tienes experiencia en el uso de enzimas, considerando que son termolábiles las enzimas para las dietas de prescripción? Tenemos una experiencia muy interesante con Armando hace unos años, en el cual utilizamos una amilasa que sí era relativamente termoestable, con muy buenos resultados, si recuerdas, Armando, específicamente usamos una amilasa. Sí hay una gran dificultad en el uso de enzimas. Enzimas también en los probióticos, o sea, por decir algo, un probiótico siempre lo recomiendo que se ponga al final del proceso, aunque venga esporulado, aunque haya 1000 estudios que nos digan que sí puede tener cierta viabilidad a la extrusión. Como bien lo dice quien hizo la pregunta, como seguramente lo sabe, sí, la gran cantidad de temperatura, presión y humedad que sufre la harina, y luego todavía la vamos a secar bastante agresivamente, afecta bastante cualquier tipo de aditivo o nutriente que añadamos. Entonces, lo ideal sería añadirlo al final del proceso. Mira, creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Debido a las afecciones renales mencionadas, ¿son recomendables dietas con alto porcentaje de proteína? Hablamos de productos con valores superiores al 40%, ¿y por qué? Ya. Buen punto, muy buena pregunta. Y depende ahí si es perro o gato. Quiero suponer que la pregunta va en camino que es para gatos. Efectivamente, finalmente los gatos, sus requerimientos proteínicos son mucho más altos que los perros y en realidad, si estamos hablando de un animal sano y un animal joven, no debería de haber problema. Yo creo que la principal oportunidad o el principal problema es la presentación de este tipo de enfermedades que es relativamente silenciosa, es decir, no empieza a haber una gran signología, como lo comentaba, a nivel sanguíneo. Si se hace la urea y la creatinina, empiezan a aparecer ya valores no conformes cuando hay un 70% de daño renal, lo cual ya es muy injusto y ya
Digo, obviamente un gato o un perro con 70% de daño renal también puede tener una buena calidad de vida por algunos años. Pero si nosotros podemos determinarlo desde antes, la verdad es que sí sería bastante adecuado. Entonces, sí, para un animal que ya está en etapa senil, niveles de proteína moderados son mejor que esos niveles altos. Me refiero, insisto, 7 años para arriba. Tenemos todavía muchas preguntas. La voy a sortear aquí. Pero bueno, vamos a hacer dos más y listo. ¿Qué opinas de las dietas formuladas de prescripción frescas, tipo BARF? Y la última sería, ¿podrías hacer una recomendación de bibliografía para la elaboración de las dietas y cuáles? Súper. Bueno, BARF, ya el término BARF es lo más importante para mí de BARF. Yo no estoy en contra de BARF, eso quiero subrayarlo, y siempre lo subrayo cuando me lo preguntan. Digo, tengo 30 años trabajando en la industria de alimentos industrializados, pero no, yo no estoy en contra de BARF. Simplemente lo que más me preocupa de BARF es la parte de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, obviamente, en tu área de elaboración, pero yo sé que puede existir muchísima conciencia en eso. Lo que yo ya no estoy seguro es la parte de distribución, la parte de almacenamiento en distribución y peor aún, la parte del dueño. Si estamos hablando que los dueños consienten y si de repente lo sacaron del refrigerador y el perro salió a pasear y trae tierra, o sea, eso para mí es extremadamente peligroso. Ahora, si hay un cuidador para la parte de seguridad alimentaria, pues no debería de haber mayor problema siempre y cuando haya un buen seguimiento, pues una buena higiene en el manejo. Bibliografía, con mucho gusto. Sí tenemos el correo de esta persona, ¿verdad? Pero sí. hay un libro de, no se fue el nombre, hay varios libros, mejor permíteme mandarle la bibliografía, son 2 o 3, pero sigue bastante interesante, habla de niveles, habla de ingredientes, habla de fisiología, que son bastante ya me acuerdo, uno es de Case, por aquí los tenía otros, pero bueno, sí sería interesante y con muchísimo gusto se los pasamos. Perfecto. Bueno, con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas y te agradecemos, Miguel, por la excelente charla. Por supuesto, agradecemos a todos los asistentes y las preguntas que no han sido contestadas, pues Miguel las responderá y se las enviaremos por correo electrónico a todos. Y ahí están mis datos también, perdón, en ese código de barras, ahí pueden ver mis datos, cualquier duda, aclaración o mi sitio de internet. Perdón, Armando, gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos y le cedo la palabra a Ana Esparza para todos los anuncios que tengamos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu excelente plática. Pues ya sabes, aquí eres amigo de la MENA y sí, te estaremos enviando todas estas preguntas para que pues, nos des tus respuestas y poderlas publicar y enviar por correo a los participantes. También muchas gracias, Armando, por tu trabajo de moderador. Excelente trabajo y pues los participantes, muchos comentarios, muchas preguntas. Les agradecemos su atención y su participación y pues estén al tanto porque les estaremos enviando a su correo invitaciones a otros seminarios de nutrición que pueden serles de interés. El martes 4 de agosto, la próxima semana, tenemos este seminario, es de nuestras sesiones de seminarios presentados por estudiantes de posgrado. Vamos a tener la participación de Diego Guerrero Huerta. Él es estudiante del programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal de la UNAM. Su tema va a ser uso práctico de las vitaminas más allá de los requerimientos. También vamos a tener la participación de Cristina Rodríguez. Ella también es del mismo programa de maestría de la UNAM y su tema es aplicación de enzimas exógenas en dietas para lechones, relevancia del peso y consumo al destete.
Vamos a tener la participación de la maestra Alejandra Pérez como moderadora. Entonces, pues los esperamos el próximo martes 4 de agosto a las 5 de la tarde. Ahí está el número de la reunión por Zoom, lo pueden buscar así. Si no, también pues les comento que se los estaremos enviando. Y también está en nuestra página de la MENA. Tenemos aquí también otro anuncio, sí relevante a al foro de mascotas. No sé, Miguel Ángel, si quieras tú mencionarnos un poco de esto. Claro, claro que sí. Bien, este foro va a ser el 10º año que lo llevamos a cabo. Es en Guadalajara, bueno, en Guadalajara ahora va a ser virtual. Y lo que vamos a hacer es el 22 y el 23 de septiembre. Vamos a tener un área comercial en el cual ustedes van a poder entrar con un avatar e interactuar con proveedores de la industria. Estamos esperando cerca de 50 proveedores de la industria, donde en tiempo real van a poder ustedes pedir información sobre lo que son proveedores, etcétera, de la industria. Y además va a haber un seminario de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde, tanto el 22 como el 23 de septiembre. Si pueden, por favor, informes. Bueno, ya les dejé mis datos. Y también ahí hay un sitio que es www.foromascotasvirtual.mx. Se pueden inscribir de manera gratuita. Por favor, los esperamos. Esperemos que asistan. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, finalmente les recordamos que estos seminarios se graban y van a estar disponibles, están disponibles en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar con esta dirección, youtube.com/C de canal, /AmenaAC. O si no, igual buscando en la barra de búsqueda, poniendo AmenaAC, ahí está. Les pedimos suscribirse y pues ahí pueden verlos nuevamente o compartirlos con quien gusten. También les queríamos comentar, si tienen interés en ser socios de la MENA, estas son nuestras cuotas. Si quisieran más información me pueden escribir a mi correo, que es administracion@amena.org.mx. Igual ahí les puedo hablar del proceso de ser socios, los beneficios. Usualmente pues tenemos cuotas preferenciales para nuestros socios en el Congreso. Ahora nuestro Congreso será el próximo año, va a ser en conjunto el 9º Congreso CLANA y el 20º Congreso AMENA. En nuestra página web encuentran un cuadrito, aquí se me tapa con esto de la cámara, pero un cuadro que dice quiero ser miembro. Dan clic, llenan el formato y ese me llega a mí directamente y ya podemos tener comunicación de esa forma en cuanto a la membresía. Y pues de mi parte eso es todo. Nuevamente les doy pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y cualquier cosa pues ya saben, ahí está el correo de la asociación, administracion@amena.org.mx. Y pues estamos en contacto por correo. Esperamos que nos puedan acompañar el próximo martes o compartan esta invitación con sus conocidos. Que tengan una excelente tarde.